al teniente Soto, que la bendición del Señor con él y con cada uno de sus seres queridos. Gracias, amigos, gracias, hermanos, por recibirnos en este día, en la tercera marcha, el tercer año consecutivo, 2013, año de victoria, año de conquista para Aguada, año de triunfo, año de la manifestación del Señor sobre este pueblo. Oye, levántate, 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 tú que me estás escuchando a la distancia, ven con nosotros, vamos rumbo a la plaza, donde allí tendremos cántico, alabanza, adoración, donde allí vamos, sí, a humillarnos delante del Señor, donde allí vamos a orar por tu necesidad, allí vamos a orar por los enfermos. Vente, vamos rumbo a la plaza, donde nos espera un ambiente de fiesta, de regocijo. Si esta marcha ha estado buena, pues bueno va a estar también en la plaza un ambiente de victoria, un ambiente de triunfo, un ambiente de regocijo. Eso es la iglesia adorando, adorando, adorando al Señor, bendiciendo al Señor. Dígalo conmigo, Aguada es de Cristo y Puerto Rico también. Que se oye, vamos, 1, 2 y 3. Aguada es de Cristo y Puerto Rico también. Vamos al pastor William brincando, gozando la alegría. Eso es, vamos, dígalo. Aguada es de Cristo y Puerto Rico también. Porque hoy es el día, dígalo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Óigame bien, aquellos que tienen a través de las redes sociales, suban esa foto para que esa foto recorran el mundo, donde algo distinto pasó en Aguada. Un grupo de pastores, un grupo de diferentes iglesias, de diferentes identidades, se unieron para proclamar el señorío de Jesucristo, para proclamar la bendición del Señor, para proclamar la bendición de Jehová. Arrope a nuestra familia. Díganlo conmigo. Hoy es el día. Vamos. Hoy es el día. Todavía tengo fuerza. Vamos. 1, 2, 3. Hoy es el día que ha hecho el Señor, el día de alegría y de gozo, el día de adorarle, el día de glorificarle, el día de bendecirle. Saludamos los diferentes final está la gente de Aguada de Puerto Rico. Aguada es de Cristo. Bendiciones.